Tenemos más información en desarrollo y les vamos a brindar detalles acerca de una reunión que se está ejecutando entre las autoridades, específicamente entre el Ministerio de Gobernación, para poder atender las acciones en contra de la corrupción. La corrupción ha de atenderse como una amenaza en materia de seguridad. Eso es parte de la pregunta que tienen en esa mesa de diálogo donde participan diferentes autoridades del país. Tenemos a continuación las declaraciones del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Escuchemos. Hay en un Estado. En ese sentido, así como discutimos en la época de los acuerdos de paz, que no debíamos de confundir la agenda de seguridad con la agenda del desarrollo, tenemos que tener cuidado tampoco de no confundir la agenda de seguridad con el tema de la corrupción. Y para desarrollar ideas sobre esto, que son más bien ideas de planteamientos problemáticos y de posibles puntos de reflexión, yo quisiera plantearme una pregunta para exponer este tema. Y la pregunta es fundamentalmente si la corrupción ha de entenderse como una amenaza en materia de seguridad. No estoy diciendo que no sea una amenaza, pero sí es amenaza en materia de seguridad. En este sentido, es inevitable que hagamos referencia a las concepciones que tenemos tanto de corrupción como de seguridad a nivel global, pero a nivel del Estado de Guatemala. Y esto es importante porque en el tema de corrupción, sociológicamente y en términos de gestión pública, es ya una definición estándar que creo que pocos en el mundo lo van a aceptar como definición, entendiendo en términos generales el uso del poder público para la obtención de un beneficio personal o un beneficio privado, en términos generales. Yo no soy experto, ustedes son expertos en materia de corrupción y saben de que hay matices en esta definición general o en esta aproximación conceptual. Hay tipologías, hay desarrollos del fenómeno de la corrupción. Pero el punto fundamental es que el fenómeno de la corrupción, como si podemos acotarlo en la materia de la gestión pública, en materia de seguridad, tiene tres componentes o tres factores fundamentales. El uso del poder o el ejercicio del poder público, que significa ya sea en la expresión del ejercicio de la autoridad determinada por la función pública, es decir, la autoridad determinada por la asignación a una persona de una función pública específica, es decir, un ministro, un secretario, un director, un jefe de unidad, etcétera, etcétera. Pero también existe el otro factor, que es el factor del funcionario como tal, de la persona que ejerce ese poder público. Y hay un tercer elemento, que es el elemento fundamental del interés privado de un tercero, que está fuera del esquema, pero que necesita o requiere de ciertas decisiones específicas para obtener un beneficio privado. En esta relación, el funcionario, el actor que ejerce el poder, obtiene también un beneficio propio. Es decir, el ejemplo clásico es que si me detienen porque cometo, la policía y me detienen porque cometo una infracción, yo como mi persona que comete la infracción, si se comete un acto de corrupción, el policía ejercerá su poder como poder público al determinar de que yo no voy a ser multado porque se le va a dar un beneficio, pero yo también obtengo un beneficio. Hay una relación entonces de beneficio mutuo entre el funcionario y de quien es beneficiario, para usar un término en el tema de la corrupción. Yo no tengo por qué explicar con detalle, yo me manejo con los conceptos más generales de la corrupción en términos conceptuales porque no soy, como digo, conocedor del tema. Pero dicen por ahí de que hay como tres grandes ámbitos de la corrupción: el tema formal, el tema cultural y el tema material. En términos del tema formal, evidentemente tiene que ver con la manera como está planteada la normativa y cómo está planteada precisamente las definiciones de la gestión pública. Esto no solo son leyes, son manuales, son procedimientos, son procesos, son también elementos, digamos, de hábitos que se van estableciendo en la actuación de la gestión pública a través del tiempo. Este es un tema
que en Guatemala hemos discutido algunos mucho porque seguimos diciendo que la democracia todavía no se ha instalado porque todavía hay muchos, como dice el doctor Gramajo, muchos legados, si podemos decir de esa manera, de comportamiento autoritario en el Estado guatemalteco. El autoritarismo no solo es el que ejerce el poder en su máxima dimensión, es un presidente o un ministro, también el que me atiende en el área de los impuestos y en el área de servicios puede ser también una persona con actual. Estas eran las declaraciones de Francisco Jiménez, el ministro de Gobernación, en este segundo día del Congreso Anticorrupción, en representación también de varios funcionarios de los Estados Unidos. Con esta información vamos a la pausa, pero quédese con nosotros porque enseguida volvemos con más noticias. No le cambie.